Después de 10 años dedicándome intensivamente a la práctica del Tai Chi Chuan, en septiembre de 2019 decido viajar a China a formarme en su lugar de origen, Wudanshan, siguiendo el método tradicional. Mi sueño es pasar allí un año entero. Entonces tengo la enorme fortuna de conocer a Shifu Chen Lisheng, discípulo del gran maestro You Xuande, a quienes había visto durante años en sus famosos vídeos tutoriales y que son una leyenda viva del Tai Chi Chuan. Chen Lisheng lleva desde los 19 años entrenando en las montañas y además fue el primer monje del nuevo Wudang que pudo cursar estudios oficiales de taoísmo en la Universidad de Beijing, de manera que se convirtió en uno de los principales impulsores de la renovación de Wudang. El destino quiso que ese mismo invierno, a causa de una conocida epidemia, nos quedásemos aislados, de manera que tuve la oportunidad inimaginable de pasar meses entrenando con Shifu y sus instructores a solas. Hoy dejo Wudang después de un año de entrenamiento intensivo de cientos de experiencias, y en este vídeo me gustaría ofrecerle una comparativa de mi Tai Chi, de mi práctica hace un año a la que es hoy. Entonces quería presentar dos vídeos de la misma forma porque me parece la mejor manera de poder ver cuáles son las diferencias entre lo que es hacer la forma y construir el marco de nuestro cuerpo, que es la estructura desde la cual podemos aplicar la técnica, podemos desarrollar los movimientos, que si bien pueden ser los mismos, internamente es radicalmente distinto. De acuerdo al entrenamiento tradicional, construir el marco es una fase previa al aprendizaje de cualquier técnica, que suele confundirse con el Chi Pen Kung o el trabajo de base, en el cual se hace la repetición de los mismos movimientos. Y sí, es verdad que en el entrenamiento tradicional es importante repetir, 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 repetir y repetir. Mientras que en Occidente se ha tendido a interpretar el progreso en la técnica con el aprendizaje de formas más largas o más elaboradas, sin embargo, tradicionalmente la calidad técnica está determinada por la práctica del Chan Chuan o el abrazo al árbol, hasta el punto de que para Shifu Chen Lisheng carece totalmente de relevancia aprender secuencias de movimientos si un practicante antes no ha sido capaz de sostener una práctica de Chan Chuan de hasta 4 horas diarias. Bueno, comenzamos con este análisis en el que voy a ir comentando algunas de las principales diferencias que encuentro a nivel técnico entre un vídeo y el otro. Tenemos a la izquierda un vídeo que grabé en Granada en 2018 y a la derecha el que grabé en Wudang a finales de 2020. Una de las primeras cosas que más me sorprendió es el hecho de que el vídeo antiguo dura
prácticamente la mitad que el vídeo más reciente. Es decir, que hacía la forma muy rápido, a pesar de que para mí la sensación era de estar haciéndola, bueno, a una velocidad bastante lenta, según me podía sentir conectado. Y aquí es donde hay una diferencia importante, ¿no? Cuando hay suficiente conexión, el movimiento puede alargarse muchísimo más. Vamos a ir viendo sobre todo diferencias estructurales, es decir, lo que se conoce como Shenfa, la capacidad técnica inherente a la persona que está practicando esos mismos movimientos. Aquí vemos cómo los brazos suben y bajan sin que haya ningún impulso proveniente de las piernas o la cadera que lo produce, con lo cual obviamente están inconexos. Y así vemos cómo sobre todo va a ser la columna el objeto fundamental de observación de todo este vídeo. La columna vertebral va a ir sufriendo algunas oscilaciones, reajustes continuamente para adaptarse, ya que aunque una persona pueda aprender los movimientos y pueda ejecutarlos, hay algo que es imposible de imitar, que es la estructura que los sostiene. No se puede fingir un estado de conexión mayor, y esto solo te lo da la práctica de Chan Chuan, ¿no? Como decía. Entonces, cuando intentamos, como por ejemplo ahora, dar un paso atrás a una distancia a la que realmente no estaba capacitado a llegar, el tronco no va a tener más remedio que inclinarse y arrastrar el pie, y la columna va a sufrir unas modificaciones, simplemente porque no hay suficiente fuerza física para hacer posible ese movimiento. Aquí vemos un empuje en el que, bueno, se desestructura un poco, esto podría haber sido corregido, pero luego vemos como de nuevo se peca de ese intento de alcanzar una distancia demasiado grande, o ahora como la columna, bueno, pues está tambaleando. Pérdidas del eje continuamente. Es un fallo de base que se va a repetir a lo largo de toda la forma, con algunos matices que también voy a intentar comentar. Un movimiento, por ejemplo, aquí generado por inercia y no por control del eje del centro de gravedad. Además de esta inconexión de los brazos que se prolonga por toda la forma, ¿no? Puede ser que los movimientos estén sincronizados de una manera que aparentemente es la que se propone, pero solo aparentemente, porque efectivamente cuando se analiza no hay conexión. Muchos de los movimientos de los brazos no están iniciados por las piernas, y de hecho están iniciados incluso por el hombro, por la cabeza, ¿no? Están iniciados desde arriba. Aquí vemos una técnica que, bueno, que en realidad es incorrecta, pero no pasa nada, no es lo que vamos a analizar. Aquí vemos cómo en el pecho se pierde la circularidad, uno de los principios más importantes de las 10 bases del Tai Chi, que es pecho hundido, espalda redonda, los brazos forman una esfera. Es algo muy común, como vemos a lo largo de todo el vídeo, no me da tiempo a mencionar todas las veces en las que ocurre, se pierde la circularidad del pecho, como por ejemplo ahora mismo, en la que los brazos están prácticamente rectos contra el propio tórax. Pérdida de circularidad en el pecho, un eje inclinado, direcciones incoherentes. Ahora mismo una técnica innecesariamente baja, bueno, como la aprendí, parecía más interesante bajar mucho la postura porque eso parece darte como mayor calidad técnica, y sin embargo no es necesario siempre. Hay técnicas que no lo requieren. Ahora sí hay una buena bajada, a pesar de que se produce por división del eje, cosa que no debería ocurrir, ¿no? Cuando hacemos una postura baja, debería haber una bajada vertical de la cadera sobre la pierna que está más flexionada. Sin embargo,
como esto no es posible porque la fuerza muscular, la fuerza estructural no es suficiente, entonces se divide el eje en dos partes. Se utiliza el tronco como una báscula, en la cual la cadera va hacia atrás, el pecho va hacia adelante, y entonces así es más asequible. Algo que es incorrecto y produce que la espalda se incline completamente. Y no quiero decir con esto que no haya técnicas en las que la espalda se inclina. Hay posturas en las que, de hecho, en el Tai Chi de Wudang sí que se inclina el eje. Como por ejemplo podemos ver en esta bajada en el vídeo de la derecha, hay una buena bajada y luego hay un empuje en el que el eje está relativamente inclinado. Sin embargo, no es por la misma causa. Bueno, en esta técnica simplemente mencionar que interpretaba este golpe de puño parecido al Tai Chi de estilo Chen. Y no tengo más remedio que pausar el vídeo. La técnica es un poquito más detallada, tal y como luego me la corrigió Shifu. Bueno, vamos a un látigo simple y después veremos un buenísimo ejemplo de cómo hay que bajar sin dividir el eje en dos partes. Y a pesar de que la siguiente técnica va a ser en un avance en el que el tronco sí que se pone bastante horizontal. De nuevo el problema constante de pérdida del eje, brazos sueltos, muy altos, una técnica que se perdió por el camino. Vuelvo a recalcar que este vídeo está sincronizado gracias a que ha sido ralentizado a la mitad. Todo esto lo estaba haciendo el doble de rápido. Pérdidas del eje, brazos extremadamente rectos para una técnica que debería ser de bloqueo, con lo cual es muy peligroso. Un movimiento del brazo que es iniciado literalmente por el hombro. Aquí no importa que no se vea la técnica en cuestión, porque lo que importa, como digo, es la estructura. Y bueno, un par de técnicas más que estaban muy desdibujadas en el pasado, tal y como las había aprendido por alguien que en su momento me dio mucha ilusión porque fue, bueno, la primera forma de Wudang que aprendí. Sin embargo, bueno, pues no la teníamos bien corregida, ¿no? Y para terminar la forma vemos como un último desajuste completo de la columna de frente hacia los lados, cadera, tronco, cuello, en ejes totalmente distintos, tanto a derecha e izquierda como adelante y atrás. Por eso es tan importante que en el Chang Chuan de Wudang, especialmente dentro del estilo Xuan Wu Pai, se practica este concepto fundamental de fuerza en 6 direcciones, ser capaz de resistir el empuje de una fuerza que venga tanto de delante como de detrás, de la derecha, de la izquierda, como de una técnica que nos está desenraizando hacia arriba, como presionando hacia abajo. Fuerza en 6 direcciones que se mantiene todo el tiempo en todas las técnicas. Bueno, como ya te habrás dado cuenta, ha pasado un tiempo desde que se me ocurrió hacer este vídeo hasta que lo he acabado publicando. Llevo en España 1 año y medio y en este tiempo, bueno, pues todavía no vi la oportunidad de hacer una buena edición para desarrollar bien la idea que tenía original. Y aún así he preferido mantener el vídeo que grabé en aquel momento, ya que es el testimonio más fiel de un proceso concreto que se dio en un plazo de tiempo bastante corto para ver una evolución notable, ¿no? Sí que me gustaría aclarar que no pretendo, por poner este vídeo mío de referencia, que dar a entender que sea como la gran técnica definitiva o, bueno, la mejor técnica posible, sino simplemente que sirva de testimonio, que sirva de prueba
para ver cómo ha sido en concreto la evolución que ha tenido mi práctica, pero que puede ser la práctica de cualquier persona la que se beneficie dedicándole un tiempo. Para mí fue especialmente bonito poder compartir con Shifu en una situación insólita, ya que se cerró la montaña de Wudang como toda China, pero en concreto nos quedamos en la escuela y Shifu nos propuso tomarnos ese confinamiento que se fue prolongando progresivamente hasta que llegó a ser de más de 2 meses. Pues nos propuso tomárnoslo como un retiro, como una oportunidad para profundizar, y practicábamos Tan Chuan 4 veces al día. Después de despertarnos, luego desayunábamos, volvíamos a hacer Tan Chuan, almorzábamos una siesta y volvíamos a hacer Tan Chuan, cenábamos y volvíamos a hacer Tan Chuan. Entre que estaba todo alrededor nevado, rodeados de niebla, no había apenas ni siquiera mucha referencia de qué hora del día podía ser, ¿no? Era una inmersión en una práctica muy interna en la que llegaba un punto en el que, a pesar de que me dolía todo el cuerpo, ya dejaba de tener sentido pensar en cuánto podía quedar para terminar la sesión, porque al cabo de un par de horas iba a volver a empezar de cero. Entonces no quedaba otra que simplemente dejar eso de lado y profundizar en la respiración, profundizar en una práctica de Neidan para hacerla posible. Para mí fue muy sorprendente experimentar cómo en ese tiempo, durante las noches, de hecho no podía ni dormir bien por el dolor que sentía en todo el cuerpo. Y no era dolor de lesión, era un dolor que puedo comparar totalmente con los que se sentía quizás con 10 años, a esos dolores de crecimiento. Me dolían los hombros, las rodillas, la cadera, pero era un dolor óseo que identificaba totalmente con el de aquel entonces. Así que mi propósito con todo este experimento no es otro que servir de inspiración para que a ti, que si has llegado hasta aquí es porque sin duda te interesa el Tai Chi Chuan o la práctica taoísta, comprobar la importancia que puede tener esta construcción del marco en una buena práctica marcial de estilos internos, para que puedas ver que sí que hay un progreso en esto, que no es simplemente una cuestión de quedarse quieto y esperar un rato. Hay un cambio importante. Así que con mis mejores intenciones deseo que este vídeo te pueda servir de inspiración y que tu práctica evolucione mucho gracias a este conocimiento sencillo, austero, pero verdadero.